La enseñanza de hoy se llama el rey David. Como vimos en la enseñanza pasada, David y Goliat, David fue concebido en una condición de adulterio, lo cual hizo que él se enfrentara a ciertas dificultades familiares, siendo un niño muy sufrido, proveniente de una familia disfuncional, rechazado, subestimado, humillado, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todas estas cuestiones, él también tuvo características muy positivas en esa etapa de su vida, que era la edad de niño, por decirlo así. Fue valiente, con una fe inquebrantable en Dios y con una gran confianza, humilde, obediente, respetuoso de Dios y de su Padre. Y David crece y continúa con muchas de estas características, y ahora vamos a ver a David como adulto siendo rey de Israel. En su edad adulta, Dios identifica a David como un hombre conforme a su corazón, y a los 30 años David es elegido como rey de Israel. El reinado de David duró 40 años, igual que el reinado de su padre. David, como rey, fue también obediente, amaba a Dios y obedecía sus mandamientos, hasta que cometió un pecado abominable delante de Dios, que fue el pecado de adulterio. Esto lo podemos ver en 1 Samuel de 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea su príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Está hablándole al rey Saúl. En Hechos 13:22 dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bueno, como vamos a estar viendo durante todo este tiempo que vamos a estar estudiando algunos personajes bíblicos, podemos ver que hay personajes bíblicos que comenzaron bien y terminaron bien, unos comenzaron bien y terminaron mal, unos comenzaron mal y terminaron bien, y unos terminaron mal y empezaron mal y terminaron mal. Vamos a ver cómo es en el caso de David. David empezó bien y tuvo muchas cuestiones en el camino durante su vida y terminó bien, pero sin embargo hubo un espacio de tiempo en su vida que él hizo las cosas mal. David venía arrastrando en su sangre el pecado de adulterio de parte de su mamá, como una herencia generacional. Ya hemos hablado de lo que son herencias generacionales, lo cual le trajo a David muchos problemas. El error de tomar una mujer casada, cosa abominable ante los ojos de Dios, lo enredó en sus delitos y pecados cada vez más y más, y lamentablemente, aunque fue perdonado por Dios, él se arrepintió profundamente y recibió inclusive el perdón de Dios, él tuvo que pagar las consecuencias de sus errores, de sus pecados. Porque debemos de saber una cosa: Dios perdona el pecado, pero la consecuencia queda para el resto de la vida. Acuérdense, Dios nunca va a decir que no nos perdona, Él va a perdonar, nos va a seguir amando, pero la consecuencia de nuestros pecados va a ser para siempre. Veamos esta historia bíblica, la cual voy a titular más bien Los pecados del rey David. Aquí vamos a empezar a ver esta historia bíblica. Capítulo 11 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Empezamos a ver los errores y los pecados que David comenzó a cometer. Aquí vemos vagancia. Este es el primer error que él comete. Se quedó porque él no tenía que haberse quedado ahí, él tenía que haber ido a la guerra también con los demás. Versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esto se llama ocio, como lo dije anteriormente. Versículo 3: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Esto se llama adulterio, porque ya le habían dicho que era una mujer casada.
Sin embargo, él hizo caso omiso a todo lo que se le dijo y todo lo que ella sabía, y siempre tuvo relaciones con ella y cometió adulterio. Continúa aquí la palabra diciendo, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, porque sí era inmundicia lo que había hecho. Versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Esa es la primera consecuencia del pecado. Ya vimos que estaba cometiendo errores, y después cometió un pecado que era adulterio, y ahora esta es la primera consecuencia de ese pecado que él cometió. Ella quedó embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Quería tapar la torta, David, como cuando el gato hace su necesidad, que va y hace la necesidad fisiológica y tapa para que no hieda. Ya lo he dicho en varias ocasiones. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Esto se llama hipocresía. Aquí hay otro delito y otro pecado. Otro error, delito, pecado, hipocresía. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los sirvientes de su señor y no descendió a su casa. Urías era fiel a su rey. Vean ustedes qué lindo. Urías era fiel al rey, pero él no estaba siendo fiel, él estaba siendo ingrato y estaba siendo injusto con David. Con Urías. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Esto se llama integridad. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Trataba de que David durmiera con su esposa. Él estaba intentándolo por todos los medios. ¿Para qué? Para que no se diera cuenta que ese embarazo no era de él, del esposo. Pero no lo logró. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Vean que aquí hay injusticia y asesinato. Ahora ya no son errores, son pecados y gravísimos los que está cometiendo David. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab. Y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Se cumplió el deseo de David. Versículo 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobán? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y le dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros
tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas, y tú aliéntate. Y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable todo lo que David hizo ante los ojos de Dios. Vamos a ver los delitos y pecados que cometió David. Ya los había mencionado poquito a poco, pero ahora los vamos a ver de una sola vez, los vamos a ir viendo. Número 1, cometió adulterio. Número 2, traición. Número 3, mentira y engaño. Número 4, malas intenciones. Número 5, hipocresía. Número 6, injusticia. Número 7, asesinato. Número 8 inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual incluye la lascivia y la inmundicia. Eso es por el pecado de adulterio que él cometió. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí tenemos que subrayar los adúlteros. En Gálatas 5:19-21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fue lo que él hizo cuando mandó a Urías el Eteo. Lo que hizo fue tratar de emborracharlo. Imagínense que lo estaba induciendo también aquí a un pecado. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí también se menciona las personas mentirosas, los asesinos y los inmorales, porque él cometió inmoralidad sexual, ya lo vimos. Dios sentencia a David. Eso vamos a verlo en 2 de Samuel 12, del 7 al 15. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste su mujer. Tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Oigan la sentencia que David tuvo. No se apartará jamás la espada de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Oiga, el mal lo iba a hacer levantar de la misma casa de David, o sea, de su misma familia, por decirlo así. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea que iba a haber pecado terrible en estas pobres mujeres, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré de esto delante de todo Israel y a pleno sol.
Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí está otra sentencia. Ya van 3. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Dios perdona el pecado, pero la consecuencia queda. Eso tenemos que tenerlo muy presente, no solo a David, a usted y a mí, y a todas las personas que están haciendo pecado. Dios perdona el pecado, pero la consecuencia queda. Y más que todo cuando conocemos a Dios y sabemos muy bien lo que a Dios no le agrada y lo hacemos. Hay unas consecuencias que se dieron a corto y a largo plazo en la vida de David. En este momento vamos a leer las consecuencias que se dieron a corto plazo, que David experimenta, o sea, las consecuencias que David experimenta. Número 1, afectación en su salud espiritual. La comunión con Dios sufrió gravemente, la comunión que David tenía con Dios. Sufrió una terrible ruptura porque el pecado nos separa de Dios. Ya él no podía experimentar la presencia de Dios en su vida. Se encontraba lleno de dolor, de culpa y de angustia constantemente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se alejó de él. Número 2, afectación en su salud física. La salud de David fue quebrantada. ¿Por qué? Porque el pecado nos enferma. Y en el Salmo 38:3 dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Este es un salmo que David hizo. Y aquí lo está declarando lo está declarando en este Salmo 38:3. Número 3, afectación en su salud emocional. David no tenía paz, se sentía triste, deprimido, atormentado. Imagínense lo que él podía sentir después de que había experimentado tener a Dios tan cerca de él, cometer semejante pecado y ver que la presencia de Dios se fue de él. Y también lo que él sentía ahora que su hijo murió por su causa, porque fue un pecado y fue un castigo de Dios que su hijo con Betsabé muriera por causa de su desobediencia. Es muy probable que David se haya deprimido. Aquí vemos el Salmo 38 del 3 a 4 que dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Iniquidad significa lo torcido, lo que tuerce el camino, lo que se tuerce del camino recto. Eso es una iniquidad. Lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios, eso se llama iniquidad. Son los pecados que cometemos aquí con nuestra propia voluntad. Salmo 37, 14 al 15 dice: los impíos desenvainan espada y entensan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrantado. Y tengan muy presente este salmo, no solo para lo que estamos viendo ahorita, sino también para la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos haciéndole maldades a alguien, le estamos haciendo daño, esas cosas se vuelven contra nosotros mismos. Y aquí está muy claro. Y ahora vamos a ver ustedes cómo fue que ya lo vimos, de hecho ya lo vimos. La espada, dice, su espada entrará en su mismo corazón. Cuando él mandó a matar a Urías el Eteo, ¿qué sintió la mamá de Urías el Eteo? ¿Qué sintieron los padres de Urías el Eteo cuando él falleció ahí? ¿Qué sintió David cuando su propio hijo falleció? Esto es Dios devolviéndole a él su pecado. O sea, y también lo vamos a ver más adelante también, que esto se cumple más adelante conforme vamos a ir viendo esta enseñanza. Esas que dije fueron consecuencias a corto plazo. Ahora vamos a ver, a largo plazo David experimenta las siguientes consecuencias. A largo plazo. Número 1, la muerte de su hijo con Betsabé, siendo aún un bebé. Segunda de Samuel 12, 13, 18 dice:
Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente que morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la esposa de Urías había dado a luz a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no quiso, ni comió con ellos pan. Y aconteció que el 7º día murió el niño. Y los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, pues se decían, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Aquí está la consecuencia del pecado de David, que Dios le dijo que tenía consecuencias. Número 2, y estas son consecuencias a largo plazo. Violación de Tamar por parte de Amnón, su hermano. Tamar era hija de David y Amnón era hijo de David. Eran hijos de diferente madre, pero eran hermanastros ellos dos. Segunda de Samuel 13:10 dice, entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma a tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iré yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. O sea, la violó. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Número 3. Absalón envía a matar a su hermano Amnón, ambos hijos de David, ya lo había dicho anteriormente. Segunda de Samuel 13, 28, 29. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Eso se llama injusticia. Y David había cometido injusticia. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os he mandado. Lo mismo hizo David cuando le dijo a Joab, que no se afligiera tanto por lo que ha pasado, pues la espada puede matar a un hombre como a otro. ¿Se acuerdan? Eso está ahí en la palabra de Dios. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Número 4. Muerte de su hijo Absalón. ¿Qué vamos viendo aquí? Vamos viendo la violación de una hija por un hijo de él. Vamos viendo la muerte de su propio bebé. Vamos viendo ahorita la traición de Absalón contra Amnón. Y ahora vamos a ver la número 4, que es la muerte de su hijo Absalón. Segunda de Samuel 18, 4 al 5. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Vean lo que está pidiendo, que por favor no lo maten, o sea, que no le hagan daño, que lo traten con benignidad. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Segunda de Samuel 18, 9 al 5. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza y en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante.
Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaran 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Vean qué cosa más tremenda. ¿Cómo se le llama esto? Todo lo que David hizo, todos los pecados que David cometió y los errores que cometió, se han estado dando en la vida de él ahora, después de que él comenzó a vivir con Betsabé. Bueno, esta es la historia de David el rey. Es una parte, porque bueno, es muy largo, por la vida de él habría que durar muchísimo tiempo, pero esta es una parte como lo más importante que veo de la vida, digamos, de David como rey, como adulto. Después de todas estas cosas, David escribe el Salmo 51, para que si quieren puedan leerlo. El Salmo 51 habla de todo el dolor que David pasó y todas las consecuencias que él tuvo, y ahí como él se expresa, como él clama a Dios, ustedes lo pueden ver. Entonces, bueno, hasta aquí llega esta enseñanza. Yo espero que les haya quedado clarita, que les sirva, que la puedan ustedes aplicar a su vida. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que pasen muy bien.